Arístides Rueda, tras publicar el año pasado Eslabones de amor infinito a la sombra de Marchena, el viernes 2 de diciembre presentará su segundo libro, que se titula El niño eterno y que habla de la figura del cantaor Pepe Marchena, una obra que tiene ya años de trabajo. Bueno, pues el libro, aunque salga ahora, ¿no?, para diciembre, en realidad yo lo empecé a hacer con motivo del primer centenario del nacimiento, en el 2003. Ese fue el punto de arranque. Sí, digamos, sí, ¿no? fue el punto de arranque. Es decir, yo ya hacía tiempo que leía prácticamente todos los libros que había escrito, biografías sobre Pepe Marchena, de algunos también flamencólogos que habían publicado trabajos sobre la obra, sobre todo de Pepe Marchena, y el acercamiento se había ido produciendo, pero ya el comienzo fue en la fecha de noviembre del 2003, cuando se celebraron los actos del primer centenario del nacimiento. Entonces yo acudí a la ofrenda floral al monumento, después también a distintos actos en el Cine Planelle y en el Salón de Actos del Ayuntamiento, hubo conferencias de, bueno, Blas Vega, él ha muerto ya, yo creo que el más documentado flamencólogo del siglo XX, y con Pepe Marchena estaban muy preparados. Y entonces, bueno, viendo los distintos actos, también vinieron cantadores, dos fundamentalmente que habían recreado, ¿no? Eran cantadores flamencos, pero que casi toda su vida se le habían dedicado a recrear los cantes de Pepe Marchena, Juan de Juan, el cordobés, y Pepe Guzmán, malagueño. Y entonces yo acudí a todos estos actos y me fue llamando la atención que, claro, había gente muy mayores, muchos de los seguidores todavía de Pepe Marchena, con los familiares. Habíamos gente más o menos adulta, pero jóvenes no había, y yo ya empecé a plantearme, bueno, esto cuando sea el 2076, que será el centenario de la muerte, ya no vamos a estar ninguno de los mayores ni de los adultos, y si no se hace una labor de acercamiento, de valorar tanto la vida como la obra, ¿no?, la obra más que la... Entonces pensé que se acababa. Y cuando llegara el 2103, el segundo centenario, pues quién se iba a acordar ya de... Entonces ese fue el motivo y empecé a acercarme y empecé a escribir, ya te digo, en el 2003. No lo llegó a conocer personalmente, pero sí tiene una anécdota con el artista marchenero. Pues la verdad, yo personalmente lo llegué a conocer solamente una vez, lo cuento la anécdota en el libro, y era yo siendo pequeño, que él actuaba en el Cine Planelle, y yo paseando, pues lo vi entrar rodeado de un montón de gente importante y artistas y bailadores. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no?, por verlo cómo iba vestido siempre, porque él era las 24 horas artista, él no era que se vestía en el camerino, él estaba con sus zapatos, con su sombrero. Entonces a mí me llamó mucho la atención y entonces casi me fui, pero después no pude hablar con él nunca, es decir, yo no tuve un contacto directo. Y realmente no fui nunca un seguidor o un forofo, ni estuve en la peña en el club, lo conocía y a distancia, pero me fui acercando eso, un poco, sobre todo eso, el que era una persona tan importante, una personalidad tan arrolladora, y yo creo que el marchenero más importante, es decir, no por solamente llevar el apellido, que es lo que siempre se dice, sino porque una obra inmensa, y más de 60 años siendo el número 1 del cante flamenco. Una persona muy grande dentro del mundo del flamenco, que merece un reconocimiento mucho mayor en nuestra localidad. Tenía muchos detractores en su momento, en los años 50, los años 40, los mismos críticos decían que si el cante de Pepe Marchena era un cante dulce, que era un cante payo, y no lo valoraban, valoraban más el cante gitano de aquel momento, pero realmente demostró que tenía una gran técnica y un gran dominio de los cantes, porque grabó la antología flamenca con 60 o 70 palos diferentes y entonces convenció y ejerció el magisterio eso. Él empezó a cantar con 7 o 8 años por las tabernas, cantando sus fandangos primero, y después hasta los 70, él murió en el año 76, y prácticamente hasta comienzo del año 70 estuvo cantando, es decir que toda una vida muy larga de profesional, y siendo maestro de maestro, que es un título que no se le otorgó por muchas razones. Entonces, que Marchena, no solo por el apellido, sino porque tiene una obra y había que valorarlo. Sí, tiene un monumento, tiene una calle, pero yo creo que, bueno, una calle, cualquier marchenero sí puede tener una calle si se ha significado, no sé, no le vamos a quitar ningún mérito a nadie, ¿no?
pero él yo creo que se merecía perfectamente, y ahora se está proponiendo por parte del Ayuntamiento el que se nomine la Sala de Cultura con su nombre, y han salido gente que opina que sí, otros que no, y yo creo que no, ni siquiera sería para discutir, debería de tener mucho más, es decir, mucho más porque auténticamente se lo ha merecido por la inmensa obra artística que tiene. Se trata del artista de Marchena más internacional, pero pese a su importancia siempre trataba de la misma manera a todo el mundo. Viajó por Argentina, por Marruecos, bueno, en Argentina y después Uruguay, Brasil, en Portugal muchísimas veces, en París se la conocía, fue embajador del arte popular español en Israel. En Pakistán cantó y además dio conferencias junto a un embajador pakistaní en España, Afif Balú, que era periodista y escritor, y además se preocupó mucho de investigar el cante flamenco y la similitud del cante flamenco nuestro con los cantes de la India y de Pakistán, muy similares. Y Pepe Marchena lo acompañó por España y por Pakistán. Afif Balú daba la conferencia y Pepe ilustraba con sus cantes. Y además también publicaron un libro llamado Cantes Hondos entre los dos. Es decir, que en aquel momento, y en Marruecos era de una relación, se conocía toda la ciudad y además siempre lo decía que él admiraba al pueblo marroquí y le hicieron un regalo fabuloso que él alguna vez incluso rechazó porque decía que no se lo merecía. Sí, fue el principal embajador de aquel momento, pero embajador de cultura y de solidaridad y de paz. Es decir, que eso no se ha valorado del papel, porque siempre un hombre muy correcto, muy educado. Es decir, que hay que destacar los rasgos un poco de esa personalidad, correcto, educado, a todo el mundo le daba su sitio. Trataba con los mismos, es decir, trataba con el rey de España y trataba con el amigo que tuvo cuando pequeño, que había guardado burro en el campo, es decir, que y con todo el mundo, y a todo el mundo acogía, y mucha gente decía que sí, las propinas que daba al limpiabotes, es decir, con la gente de profesiones más humildes, ¿no? Entonces, era una persona muy respetuosa. Arístides ha querido resaltar las cosas positivas del cantaor. Yo en mi introducción digo que Pepe Marchena es como un prisma que tiene muchas caras diferentes, una con más luz, otra con sombra, pero yo me he fijado solamente en aquella en la que se destacan cosas positivas suyas, de su personalidad, de su vida y su obra, y si hay alguna un poco así más oscura y tal y cual que alguien pueda pensar, yo creo que no era mi objetivo. Mi objetivo era dar a conocer y para valorar el artista genial, creador, vanguardista, bohemio, es decir, todas las características estas que el artista tenía. Dentro del mundo del flamenco se le respeta y por ello tiene un lugar privilegiado. Consultando algunas veces, y ahora por ejemplo que me meto muchas veces en internet y pincho una canción determinada, y los comentarios que de él todavía sigue diciendo la gente: el mejor, la garganta privilegiada, que la técnica que dominaba, el dominio de los cantes, porque se puede considerar que su etapa se puede dividir, digamos, como en tres periodos, ¿no? En el primero decían que era un puro y ortodoxo cantador, que aprendía con todos los viejos que sabía, que iba a un lugar, él lo escuchaba, y él cantaba todos aquellos cantes. La segunda decía que era un poco el innovador, el inventor, el creador de la colombiana, cantó prácticamente todos los cantes latinoamericanos, guajira, vitalita y tal, él lo adaptó al flamenco y los cantó con mucho éxito. Pretende que los más jóvenes conozcan la historia de Pepe Marchena. Pues yo lo que pretendía era, con ese título, decir, pero acercarlo a los niños de los colegios, de los institutos, a los jóvenes que no lo conocieron. Es que hay un lema que yo ya con lo del patrimonio, y el año pasado los eslabones ya creo que también lo decía, es decir, no podemos valorar a Pepe Marchena o no podemos valorar el patrimonio si antes no lo conocemos bien, tenemos que conocerlo. Y si se conoce, se respeta, se ama, se salvaguarda, porque la obra de Pepe Marchena es patrimonio cultural de Marchena y de universal, desde el flamenco. Entonces, yo quiero acercarlo a los colegios, quiero acercarlo al instituto, a los jóvenes, que lo conozcan, que lo valoren, que le den el lugar que le corresponde. Y eso, pues un trabajo inmenso sería
con una fundación o una casa museo donde esté la bibliografía, esté la discografía, esté la cartelería, el cine, todo para que allí podamos ir a consultar y a ver y tal, y sea un lugar vivo, dinámico, donde te encuentres la obra de Pepe Marchena. Es que si no, dentro de 40 o 50 años, ¿qué hay? Así que toda aquella persona aficionada al cante del artista de nuestra localidad tiene una cita el 2 de diciembre en el Salón de Actos del Ayuntamiento, en la presentación del Niño Eterno.